Empezamos la semana pasada con una serie y vimos una escena impresionante. Lea conmigo el capítulo 1, versículos 19 y 20. El profeta Juan dice: ese versiculito, escribe, le dijo el ángel a Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice: escribe las cosas que ya tuviste, que es lo que vio en el capítulo 1 al rey glorioso, que describe el capítulo 1, que no lo cubrimos, pero léalo el capítulo 1 y va a ver esa descripción. Segundo, las cosas que son para ti ahora. ¿Y cuáles son? Capítulo 2 y capítulo 3. Las 7 iglesias, que es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Las 7 iglesias. Y tercero, y las que han de ¿qué? De ser después de estas. ¿Qué estas? Señores, use la cabeza, para algo se la dieron. ¿Cuáles son las que él dijo que son? Capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y cuáles son las que él vio? El capítulo 1, en visión, vio al Señor. Y entonces, ¿cuáles son las que han de suceder después? Desde el capítulo 4 hasta el último, hasta que llegue Jesús. Entonces, aquí hay 3 interpretaciones con este pasaje. ¿Hay cuántas iglesias mencionadas aquí? 7. Ya usted sabe que el 7 es un número especial. Mire conmigo el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Hay 7 estrellas en su diestra, en la visión que él tuvo. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas. Y usted dice: yo no entiendo Apocalipsis. ¿Qué son eso de estrellas y lámparas o candeleros? Yo no entiendo ese lenguaje tan figurado y tan difícil y apocalíptico. ¿Usted no lo entiende? Déjeme que se lo explique. El mismo ángel lo explica, el mismo Juan lo explica. Las 7 estrellas que usted está preguntándose qué son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, cambiemos la palabra ángeles, mensajeros de las 7 iglesias. Los pastores de las 7 iglesias. Entonces, ¿quién tiene Jesús en las manos derechas? A los 7 pastores de las 7 iglesias mencionadas. ¿Y quiénes son las lámparas? Él lo dice ahí mismo. Y los 7 candeleros que ha visto son ¿quiénes? Esta visión dice que es un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Algo que le da miedo, ¿no? Ay, vamos a ver una película de misterio porque estamos en octubre. De misterio. ¿Qué es misterio para usted? Exacto, una verdad que no era conocida y ahora ha sido revelada. Eso es un misterio. Entonces él dice: ya yo te estoy revelando lo que son las 7 estrellas en mi mano derecha, y ya yo te estoy revelando quiénes son las 7 lámparas, las 7 iglesias que tú ves ahí. Un número significativo y representativo de todas las iglesias que existían en ese tiempo. Entonces hay tres interpretaciones. La número 1, la literal. Uy, a mí me encanta lo literal. ¿Por qué? Porque la Biblia, mientras se pueda, tiene un cumplimiento y una observación literal. A mí no me gustan las interpretaciones alegóricas y simbólicas. ¿Why? Porque eso es muy delicado. Porque es lo que yo interprete. Cuando yo digo, yo creo que lo que está sucediendo aquí es esto, entonces tú tomas a algunos estudiosos de la Biblia y le dices: interprétame lo que dice aquí. Esto de que el sol se va a poner rojo y la luna y todo eso que dice Apocalipsis, que dicen Mateo, que dicen otros, ¿qué? Y empiezan, ¿sabe qué? A alegorizar, a espiritualizar. No, pero literalmente, ¿qué significa? Literalmente. Entonces hay una interpretación literaria que es literal. ¿Qué significa eso? Que estas 7 iglesias existieron. Existieron estas 7 iglesias. Existentes para el tiempo que Juan estaba ahí, estaban presentes. La segunda interpretación es la universal, y esa es más global. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos? Que además de ser literales, como lo fueron, había una representación en la iglesia de todas las épocas. Así que esta característica, al menos en parte, era en cada siglo que vivió la iglesia. Universalmente, desde que se inició con los apóstoles hasta el día de hoy. Y una tercera interpretación, la profética. No se equivoquen. Una es la literal,
Una es la universal, la tercera es la profética. Juan nos da una visión de toda la historia de la cristiandad. Y cada iglesia representa un periodo distinto desde la apostólica hasta la odisea. Entonces, proféticamente, él está diciendo, cada una tiene un significado y va a representar a un grupo en la historia de la era de la iglesia. Usted sabe que hay dos eras: el Antiguo Testamento, antes de la ley, antes de Jesús, y la gracia, la era de la iglesia. Jesús dejó instituido la iglesia. Toda su historia en 2000 años que llevamos fue recopilada en estos 7 periodos en la interpretación profética. Ahora, si regresamos a la segunda, la universal, un detalle interesante, solamente le voy a dejar eso como caramelito para los que les gusta estudiar. Es más, yo creo que si usted se lo sabe, le voy a regalar un viaje de ida y vuelta a Dominican Republic. Algunos va a ser de una ida, porque si van tal vez no puedan volver, pero no porque el país sea tan peligroso, sino que tal vez no pueda volver. Pero esta es la preguntita que tengo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Mateo 13. En Mateo 13, Jesucristo dio ¿cuántas parábolas? En Mateo 13. ¿Cuántos usted cree que son? 7. Pues ya estamos hablando de 7 desde el domingo pasado. Así que yo por lo menos tiro el número que yo creo que 7. Y yo sabía eso, no sabía nada. Tiró ahí y pegó. Pero 7. Oiga. Entonces, en esta interpretación misteriosa, que es un misterio, ¿why? Porque algo que estaba oculto ahora ha sido revelado. En Apocalipsis 1:20, cuando yo leí lo de los candeleros, y si yo regreso a Mateo 13 y pongo este pasaje de Apocalipsis 2 y 3 al lado de Mateo, porque la Biblia se interpreta con la Biblia, no es que me la interprete John MacArthur o que me la interprete el otro, R.C. Sproul. No. ¿Qué me dice la Biblia? No la interpretación de un hombre. ¿Qué enseña la Biblia? Y enseña que hay 7 parábolas en Mateo 13. Interesantemente, aquí es que se pone donde ellos aplican la era de la iglesia. Y dice, por ejemplo, miren el cuadro, Éfeso es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que fue la primera que aparece en Mateo 13, haga esa tarea en su casa, es la iglesia de Éfeso. Número 2, Pérgamo es la semilla de mostaza. Tiatira es la levadura. Sardis, tesoro escondido. Filadelfia, la perla preciosa. Y la Odisea, la número 7, es la red con peces, buenos y malos. Y eso lo que significa solamente una cosa en toda la época de la iglesia: un crecimiento continuo, como la mostaza, pero a la misma vez una apostasía continua, apartándose y alejándose de su Dios. Podemos tener de todas en esta iglesia real diferentes épocas. Así que en la universal, si consideramos hoy a Éfeso, ellos fueron los número 1 en sembrar, la parábola del sembrador. Pero bueno, ¿y qué significa entonces la interpretación profética? Esa fue la universal. Pero ¿y la profética? Bueno, número 1, Éfeso tuvo un periodo, la iglesia post-apostólica, siglo I del evangelio de la iglesia hasta el siglo III. Del 1 al 3 fue esa época de la iglesia de Éfeso, post-apostólica, después de los apóstoles. La segunda, Esmirna, esa la vivió del siglo I al 4, del 3 al 4. La época de las persecuciones romanas, en la época que estaban persiguiendo a la iglesia, en el 1 al 4, que la otra fue el 1, esta fue del 2 al 4, perdón, era la época de la persecución. En la época del primero no fue tan perseguida como la del siglo 2 y 3, hasta Constantino. Y ahí viene entonces y entra la iglesia de Pérgamo, la intransigente, la que se corrompió, la que vivió y tomó y asumió el edicto de Constantino y empezó a mezclar la iglesia con el mundo y con la ley, con los gobernantes. Y echamos a perder la iglesia, Pérgamo. Cuarto, Tiatira, la corrupta, la que apareció del 5 hasta el 15, hasta hoy prácticamente. ¿Y cuál fue esa época? La época donde tomó la iglesia católica dominio
y empezó a expandirse en toda la humanidad y corrompió la verdad del evangelio. La época de Tiatira. Y en ese medio de ahí fue sacudida en el siglo XVI con la reforma protestante de Martín Lutero. Mire cómo vamos históricamente o proféticamente. Y la sexta, Sardis. ¿Y cuál fue Sardis? La iglesia muerta. ¿Por qué? Porque del siglo XVI hasta el siglo XVII, esos protestantes que levantaron una voz y pusieron la Biblia de nuevo en manos del pueblo, ¿saben lo que empezaron a hacer? Se empezaron, igual que los católicos, se enfriaron y se alejaron de las doctrinas de la Biblia. Los mismos que levantaron la campanita de la reforma, se olvidaron de eso. La iglesia de Sardis. Sexto, la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál iglesia fue esa? ¿Qué época del mundo? Siglo XVIII y siglo XIX. ¿Y qué tuvo de característica esa época? Algo bien interesante. Y por último, ¿quién nos queda? La Odisea. Entonces, si usted hizo matemática ya, pues usted es inteligente. Siglo I, Éfeso, siglo II y III, fue la iglesia de Esmirna, y ahí seguimos. Y llegamos a la del pasado, de la iglesia fiel, hasta el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuál usted cree que estamos? ¿En qué época estamos? La Odisea. ¿Y sabe cuál es la característica de la Odisea? Que es tibia. Da náusea. No es fría ni es caliente. La peor de todas las 7. Así que esas serían las interpretaciones. Yo quiero concentrarme en esta serie de 7 semanas en no solamente la interpretación literal, universal y profética. Yo no hago nada aquí hablando de Cata, de lo que significa Pérgamo, Tiatira, la Odisea. ¿Para ti qué significa? ¿Qué visión tú tienes de lo que Dios está enseñando hoy con la iglesia de Éfeso? Para ti, para mí y para cada uno de los que están aquí. La personal, esa es la que yo quiero. La que me va a salir de aquí transformado. ¿Qué vamos a ver en estas semanas? 5 cosas. Lo número 1 que vamos a ver, una característica de la visión que él vio, Juan, en cada iglesia. Número 2, una recomendación que le hace Dios, el Señor Jesús, a esa iglesia. En este caso a Éfeso. Número 3, una crítica. A veces es bueno que te critiquen. La crítica constructiva es buena porque es correctiva. Entonces, después de la crítica, si es buena intencional e intencionada, viene la 4 cosa, un mandato correctivo. El Señor tiene que corregir. Y mira lo que me gusta de Jesús, que es una crítica constructiva, no juzgándola. Porque nosotros los evangélicos somos buenísimos para juzgar. Hablamos de un pastor, hablamos de una iglesia y de una vez lo estamos juzgando. O de vecino, de la otra, de su amiga, de la otra, de la compañera, de la barca. Y la juzgamos, pero mire, de arriba abajo. Somos jueces de sus vidas. Jesús no lo hizo. Y es Dios. Y es el rey y es el que está en el centro de todas las iglesias, incluida de la vida real. En el capítulo 1 dice de la Biblia que él estaba en medio de las 7. Como diciendo, te tengo a los pastores en mi mano derecha. Wow, eso me da a mí un confidence. Martín, no te preocupes lo que pasa en la iglesia, porque yo te tengo en mi mano derecha. Pero hoy, en el capítulo 2, él aparece moviéndose entre las iglesias. No está estacionario. Eso es intimidad. Eso da presencia y da no solamente confianza, no solamente a los mensajeros, los pastores, sino a toda la iglesia de Cristo. Y por último, un compromiso. Dios le dice, oye, dame un favor. Ya tú entendiste lo que tú no estás haciendo bien. Reconócelo, corrígelo y arrepiéntete. Pero tranquilo, regresa a mí. Oh, ese fue el mensaje de los 12 profetas menores. Arrepiéntate y regresa. Y cuando tú regresas a mí, yo entonces me regreso a ti. Ese es el deal con Dios. Fácil y sencillo. Así que pensemos en eso. En la característica de Cristo, como yo dije, Cristo es el centro.
aparece. Mire el capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel, el que tiene las 7 iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está interesante. El que anda en medio de los candeleros. En otras palabras, yo tengo el control, yo tengo el apoyo, yo tengo la posesión y tengo la seguridad. Y aún para real y para su vida, póngame atención. Cuando usted se va a la cama y dice, el Señor está alrededor mío. No me importa lo que pueda hacerme el enemigo. El Señor está en control. ¿Qué control tengo yo que explote un cable? Hoy o el domingo anterior. No tengo control de eso. Pero el Señor no le tomó de sorpresa. Así que está en posesión y en control. Una gran diferencia es que ahora el Señor se está moviendo. Jesús es el sumo sacerdote de su iglesia. Ahora, usted puede verlo obrar en nuestra iglesia, puede verlo obrar en su barca. Hay personas aquí que si yo lo dijera al timonel que se pusiera aquí y yo le dijera, ¿cómo te ha ido en el último año? Desde que empezamos con la nueva redirección de súbete a una barca, ¿cómo te ha ido? Oh, se caería para atrás de los testimonios, porque yo lo escucho cada rato, del labio de ellos y del labio de los que están subidos en la barca, que quizá ni el timonel lo sabe. Pues Dios no está obrando en familias, en matrimonios, en niños, en jóvenes. ¿Saben lo que hizo la iglesia hoy? Porque yo le dije a los niños que no se fueran, porque ellos tienen que ver a sus padres adorar a Dios. Y ustedes tienen que ver a sus hijos, ver que son la siguiente generación, que somos uno. No es que hay una iglesia de niños, una iglesia de jóvenes, una iglesia de español, una de inglés, una de portugués. One church, ni siquiera es una real nada más. Es una iglesia universal en toda parte del mundo. Y la iglesia de Chile, como la de aquí, la del Perú, son igualitas en sangre. Tienen al mismo Jesús en medio de ella. Pero segundo, el Señor le hace una recomendación. Mire conmigo el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puede faltar en un creyente, y que no puede soportar a los malos y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y tú has sufrido y has tenido paciencia 2 veces y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Yo conozco tus obras. Hermano, hermana, Dios lo conoce a usted. No tiene que hacer bulto, ni pantalla. No hay que estar aquí arriba para que Dios sepa lo que usted está haciendo por Dios. Detrás de todos esos arreglos que usted y yo le mencioné, había uno de real involucrado. ¿Usted lo conoce? No, calladito. Pero Dios usó esos elementos y esa persona para poder usted hoy estar aquí. Con aire acondicionado, con luz, con los sensores y con todo lo que pudimos hacer. Why? Porque había uno que usted no vio, pero Dios sí vio sus obras. Así mismo en esta iglesia, el omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios, que conoce tu servicio y tu trabajo. En Éfeso, en la iglesia de Éfeso no había noción. Ay, que yo no quiero servir. Yo nada más quiero venir a la iglesia y sentarme. Esa opción no había en Éfeso. El Señor conocía el trabajo arduo de cada uno de ellos. Y la vida y la paciencia de ellos, como José, como mencioné. Ahora, no todo era color de rosa. Había una crítica para Éfeso. Mire conmigo el versículo 4. Ok. ¿Sabes lo que está diciéndole Dios? Tú eres muy bueno en distinguir falsa doctrina. Tú no aceptas nicolaitas, como menciona en otro versículo. Nicolaitas eran, según la historia, a querer tomar posición en la iglesia de Éfeso, pero que los que son verdaderos creyentes dijeron, ese tiene una agenda. Ese vino con una agenda y no es de Dios. Ojo, ellos eran buenos en eso, en detectarlo. O sea, eran personas que tú le pasabas por al lado. Me huele a azufre. Esa señora me huele a azufre. Hay algo en ella o en él que puede ser peligroso para la iglesia de Éfeso. Ellos eran buenos en eso. Pero en todo eso, a pesar de ser muy buenos doctrinalmente y en las escrituras, cometieron el error más grande que cualquier iglesia o individuo, Catalina, puede cometer. Abandonó, dejó su primer amor. ¿Y qué es eso, pastor? Cuando yo me convertí a los 18 años,
yo tenía una pasión y un fuego incontenible. ¿Y sabe cuál es mi oración 46 años después? Dios, el día que yo pierda la pasión, quítame la vida. Porque ¿para qué voy a servir? Esta iglesia, por bíblica que era, empezó a permitir enfriarse en su devoción, en su amor y en su cuidado. ¿De quién, pastor? ¿Se olvidó del amor a Dios? ¿Del amor a otros? ¿O del amor a la humanidad? Para mí, los tres. Porque si tú dejas y enfrías el amor a tu Dios en tu devoción diaria, ¿sabe lo que usted pierde? El amor entre unos y otros. Se aumentan los problemas entre nosotros. Why? Porque la Biblia me dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, y si yo no amo a mi hermano, ¿cómo puedo amar al que está allá afuera que no es mi hermano? Eso no pasa. Entonces, el amor iba en decadencia. Pregunta, esta iglesia tan maravillosa, el Señor tiene que darle esa crítica. Si, oye, te felicito. Bíblicamente yo creo que no encuentro uno igual a ti. Pero tiene una cosita, papi. Has dejado, has abandonado. Si el amor se pudiera medir por la actividad, fuera muy fácil. No, yo lo veo, esa persona sirve mucho. Y esa persona está activa todo el tiempo. Pero eso no significa que lo ame. Ni a la iglesia, ni al Señor. No. Como dijo J.B. Phillips, un comentarista, ya no amáis como al principio. Así lo tradujo. Ya tú no amas como al principio. That's it. Como al principio. Imagínense que usted es recién casado. Cuando uno es recién casado, mire, uno le aguanta de todo a la señora. Es una cosa, usted está en una etapa. ¿Se te quemó el arroz, mi amor? Uy. Yo espero que haga otro. Ay, los frijoles no te quedaron blanditos. Ay, mi amor, I love you. No hay problema. Pasa un año, pasan 2, pasan 37, como el caso mío. Entonces uno puede tomarse el riesgo de que los besitos de despedida, cuando uno se iba, bye, mi amor, love you, me voy para el trabajo. Ya cuando pasan 2 años, hey, nos vemos, ya después yo vengo a las 12. Me avisa que hora es la comida. Eso mismo estaba viviendo la iglesia. Con su Jesús, unos con otros. Que no se enfríe el amor, decía Dios, a la iglesia de Éfeso. Será por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que fue uno de los pastores ancianos de Éfeso, que el amor al dinero nunca desplace, Timoteo, tu amor por Cristo. Que tu amor por el dinero y por posesiones no sustituya el amor del principio que tú tenías por tu Señor. 4, y penúltimo, le dio un mandato correctivo, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu luz, tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ese fue el mandato correctivo. Te voy a dar una ordenanza, te voy a dar un mandato. Corrige. Y lo fácil de memorizar para usted y para mí. Catalina, para ti. Recuerda. ¿Qué voy a recordar, Señor? Cómo tú empezaste esta carrera. Segundo, cuando yo lo recuerdo y digo, oye, yo no soy hoy el de hace 10 años. Para algunos para bien, otros para mal. Le dice, entonces, si es para mal, arrepiéntete. Y tercero, regresa. Repite lo mismo que tú hacías al principio. Simple y sencillo. ¿No lo entiende? No puede ser. Recuerda, arrepiéntete y repite lo que hacías antes. Éfeso, recuerda dónde tú has caído. La generación siguiente de Éfeso enfrió en su amor. No era la misma generación. ¿A qué generación pertenece usted en real? ¿A la primera que empezó esto? Y que vieron a un puñado de solamente 12 personas querer tener una iglesia bíblica, vibrante, dinámica, misionera, transformadora de vidas, que no fuera juzgadora,
sino una persona que fuera al lado de los caídos y los sanara y los permitiera que entendieran el evangelio y que se bautizaran? ¿Usted es de esa primera generación o usted de la segunda o de la tercera? Mi corazón y mi deseo que la tercera o la cuarta generación no enfríe su amor. El Señor nos manda a eso. Siempre va a haber diversas opiniones en las iglesias. Créame, yo no tengo problema con diversidad de opinión. No tengo problema. Pero no permito que esas diferencias nos dividan. Tú puedes creer lo que tú quieras y yo también, en otro lado. Doctrinalmente aún. Pero no me use eso para dividir la iglesia. Dios odia la división. Por eso Él está en medio de todas las iglesias. Observando, y Éfeso estaba observando a esos nicolaitas que venían con una agenda. Y Dios lo miró y le dijo: hey muchacho, ¿viste quién entró? ¿Usted se acuerda en Éfeso, capítulo 20? Pablo duró 3 años fundando esta iglesia. Y se dedicó 3 años plantándola, equipándola, levantándola. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando ya él se iba, dice que le dijo: nos juntamos en Miletos, en Troas. Y fueron, creo que fue Miletos. Se juntaron en Miletos, capítulo 20 de Hechos. Y cuando él estaba ahí con los ancianos, los pastores de Éfeso, estaban orando y llorando porque el apóstol, el plantador, el fundador de esa iglesia se iba. ¿Saben lo que él le dijo? Muchachos, sigan amando como ustedes aman. Oigan la exhortación. Pero le dio esta advertencia. Póngame atención. Después de mi salida vendrán lobos rapaces que no perdonarán la grey del Señor, que vendrán a destruir lo que yo he construido y lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Ojo, estén alerta siempre. ¿Dónde viene el enemigo? Y si lo ven, frénenlo con autoridad. Why? Porque sabemos sus intenciones. Satanás no ha cambiado de estrategia. Y Pablo lo sabía. No hizo bien salir. Ya la iglesia había perdido su primer amor. Quinto y último. Un compromiso más, Martín. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, oiga lo que Dios promete. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se recuerdan que yo le mencioné las 7 parábolas de Mateo? Léalas si tiene tiempo esta semana. Deje de ver la serie de Netflix un día y siéntese a leer Mateo 13 y compárelo con las 7 iglesias. Y cuando usted haga eso, ¿se acuerda que yo dije que hay una interpretación universal que dice: son 7 parábolas y son 7 iglesias? Y cada una encaja con la que va. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea. ¡Ay! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia que en las 7 parábolas! ¿Sabe cómo empezó Jesús hablándole en las 7 parábolas? Oiga, qué coincidencia. El que tiene oído para oír, oiga. A las 7 parábolas. Cada vez que digo una, digo: el que tiene oído para oír, oiga. Y aquí como empezó a decirle a las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga. Qué coincidencia. ¿Sabe lo que me dice a mí? Una sola cosa. Dios quiere que yo escuche hoy, que yo oiga las advertencias. Así que, iglesia, este journey, este viaje que nos va a llevar de interpretación literal, interpretación universal, interpretación profética, a mí no me importa la que usted crea o la que usted se acomode. Eso me tiene a mí sin cuidado. Pero sí me interesa la literal. Sobre todo la personal. Why? Porque así como Éfeso vivió eso literalmente, así lo estás viviendo tú hoy. ¿Estás tibio? ¿Tu amor se enfrió con Dios? No, ¿sabes las veces que yo he escuchado? En la iglesia que yo me convertí. ¡Ay! Si tú vieras lo que yo hacía. Y yo le pregunto: ¿y hoy qué estás haciendo? No, ya yo hoy estoy tranquilo, vengo los domingos a la misa.
del domingo y me siento, si puedo. Vengo un domingo, sí, 10 no. Ese es tu primer amor. No. Estás declinando. Y póngame atención, siempre lo he dicho. O uno está subiendo o uno ya está bajando. No hay estancamiento en el creyente. O va acercándose cada vez más a Dios o está ya bajando y alejándose cada vez más de Dios. Así que inclinemos nuestro rostro, examinémonos. Y si hay que arrepentirse de algo, no hay problema. Todos tenemos de alguna u otra manera tropiezos. Y hemos sido de tropiezo a otros. O hemos tomado actitudes que sabemos que no fueron correctas. ¿Sabes lo que dice Dios? Martín, recuerda cuando tú no hacías esas cosas. Arrepiéntate. Y empieza a repetir lo que tú hacías al principio. Padre, gracias, Señor, por la iglesia de Éfeso. Porque a pesar de todo lo que le dijiste, no la juzgaste. Y antes de darle crítica, daba las alabanzas a esa iglesia. La felicitabas, la animabas. Y después de hacer eso, entonces le decías qué cosas no estaban haciendo bien. Padre, que tanto yo hoy, como cada uno de los presentes, podamos recordar el día de nuestra conversión. Que podamos mirar y decir, no se parece en nada a lo que yo fui hace 15, 20, 30, 40 años. O hace 2. Yo me arrepiento porque bajé la mirada. Mi amor se enfrió para ti, Señor, para los demás de nuestra iglesia y para la humanidad. Pero Padre, me arrepiento y repito lo que yo hacía al inicio. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.